Buenas, buenas, ¿cómo andan? Esto es Puentes. Aquí estamos hoy con Claudio Cejas, que nos va a contar un poco de su proceso como persona puente, y que saben que yo selecciono gente que me llama la atención porque veo que están haciendo en sus áreas cosas de maneras diferentes, con conciencia, con una trayectoria de integración de la conciencia y demás, a áreas por ahí no tan tradicionales en donde no ves tanta gente haciendo ese proceso. Y bueno, Claudio es una de esas personas. Justo recién le pregunté cómo quería que lo presente, y además de ser licenciada en educación física, está en esa búsqueda de su nueva reinvención o su nueva identificación. Así que bueno, me estabas por contar eso, Claudio. Bienvenido, y te dejo el micrófono para que eso que me estabas explicando se lo cuentes a los que nos escuchan hoy. Bueno, Flor, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a vos por invitarme a tu espacio. Me parece una propuesta brillante y más en estos tiempos, considerar la idea de un puente, ¿no? Nosotros como puente o como canales hacia algo nuevo. Y en ese sentido de algo nuevo, te iba a contar hace un rato en esto de la presentación que el año pasado, en una especie de ya no sé ni cuántas crisis, digamos, este, existenciales, y en esto de la reinvención profesional, le, le puse a una IA todos mis títulos académicos y bueno, le pedí que me formulara una nueva profesión a partir de todos esos títulos. Y de ahí surgió algo que, o sea, me sentí totalmente identificado, como hasta muy orgánico, por más que venía desde la inteligencia artificial. Y me salió como un título, obviamente que me explicó a qué haría alusión y a qué me dedicaría en todo eso. Facilitador de cultura regenerativa y salud integral, o bienestar integral, perdón. Y desde ahí empecé como a ver todos los trabajos que ya venía haciendo en intervenciones y, bueno, un poco con las clases en los distintos lugares ahí que he tenido la oportunidad de, de intercambiar, de trabajar en distintos espacios, y sentía que era apropiado como trabajar en eso, en facilitar cultura regenerativa, dedicarme a lo que es esencial en el ser humano y también en los grupos, en los colectivos, y desde ahí ver cómo el ser humano, tanto desde lo personal y lo colectivo, puede reinventarse, pero teniendo como un camino hacia adentro y hacia algo que de alguna manera como que estamos recordando. Hoy en día se escucha mucho ese término recordar, ¿no? Y bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy en día, compartiendo esos espacios de regeneración con herramientas simples, ¿no? Y que, bueno, antiguamente se usaban y hoy en día están como resurgiendo. Vamos a empezar desde más atrás, a ver cómo fue tu proceso, que es lo que a mí más me fascina, la metamorfosis, ¿no? Que estamos atravesando, como vos decís, a través de crisis y reinvenciones. ¿Cómo empezó entonces así tu vínculo con el trabajo con el cuerpo, con el entrenamiento, y cómo le fuiste agregando estas capas que hoy en día forman lo que compartís o tu labor? Bien, había estudiado educación física y bueno, en un momento me empecé como a relacionar más con el ámbito de la gestión deportiva. Y bueno, ahí surgió la posibilidad de irme a estudiar al exterior, a Barcelona precisamente. Y bueno, fui con una ilusión de crecer profesionalmente y bueno, y luego volver a Uruguay y bueno, compartir todo ese conocimiento adquirido. Pero en el camino, bueno, aparecieron algunas situaciones, desafíos que me hicieron reformularme tanto a nivel profesional como personal.
Y bueno, como que había empezado a estudiar bastante, a leer, y me empecé a relacionar ahí con todo lo que tiene que ver la dimensión mental, emocional, sobre todo. Había estudiado muchísimo eso. Y bueno, y aparecieron personas, yo soy muy autodidacta, más allá de que me gusta lo académico. Trabajé para la academia, digamos, también, pero muy autodidacta y aprendo mucho de lo visual. Y bueno, en un día aparecieron en ciertas plataformas como YouTube, por ejemplo, referentes en donde me empezaron a mostrar caminos. Y bueno, desde ahí me empecé a vincular de otra manera conmigo mismo, desde la autoobservación, tomando más conciencia. Y bueno, me llevé muchas sorpresas gratas y no tan gratas, pero que en definitiva como que esas no tan gratas hacen parte de lo que hoy en día soy también, ¿no? Entonces fue todo como un camino está haciendo, porque no es que haya terminado y creo que no va a terminar, como un camino de revelación constante de uno mismo. Y nada, como que me he entusiasmado y vamos a decir, me he enamorado de ese proceso. La verdad que me ha resultado como muy interesante el, el ir hacia adentro y encontrar con tantas dimensiones y con tantas cosas que hoy en día también las comparto con los distintos grupos donde intervengo, tanto a nivel institucional y también los talleres, por ejemplo, que comparto en distintos lugares donde voy y presento las propuestas. ¿Vos Eh, trabajás en general de forma grupal o es individual? Depende, todo. sí, en realidad trabajo grupal, trabajo individual, como que estoy abierto hoy en día a los distintos formatos de compartir y, y bueno, todos los espacios son muy nutritivos. Empecé trabajando con deportistas por la afinidad en cuanto a la carrera que he hecho en este último tiempo, porque en otra parte de mi vida también fui oficial de policía, que también es otra gran historia, pero en los últimos 15 años, 20 años, me he relacionado más con lo que tiene que ver con la educación física. Y bueno, desde ahí la educación física me permitió, en esto también del autodidacta, como enganchar, conectar distintas dimensiones del ser humano. En la academia o en el instituto donde estudié o toda la formación que tuve, nos enseñan mucho sobre todo a relacionarnos desde el cuerpo, la mecánica, la biología, pero de alguna manera lo que es emocional, espiritual, energético, mental incluso, queda de lado. No hay todavía puentes o líneas muy claras en donde podamos acceder a una idea de algo más multidimensional que somos como seres humanos. Entonces, en esa inquietud personal, empecé a dar con todas esas dimensiones y que bueno, que es lo que comparto con cualquier persona, tanto a trabajo a nivel personalizado, desde el coaching, desde el entrenamiento o en los grupos. De alguna manera, una vez que haga como una especie de diagnóstico, este, de a poquito empiezo a dejar correr ciertas ideas, ciertas prácticas que ayudan de alguna manera a una conexión distinta más allá de algo mecánico, de levantar una pesa, cinchar, empujar. ¿Qué hay ahí detrás de esa fuerza que quiero generar, por ejemplo, ¿no? O en cuanto también a los dolores que una persona puede sentir en su cuerpo, también los tomamos como una información, todo lo que el cuerpo físico expresa, dar con alguna causa posible
que nos dé más información, ¿no? En cuanto a lo que hay detrás de esa manifestación en el cuerpo físico. ¿Qué emociones están ahí trancando o de alguna manera bloqueando el flujo de la energía que esa persona de alguna manera podría tener disponible para estar con mayor claridad? Y bueno, desde ahí vamos como haciendo un abordaje holístico, integral, en donde todas esas dimensiones están como de alguna manera interactuando. La semana pasada grabé un episodio con Ale Machín, que va a salir también en unas semanas, no sé. Acá el tiempo es atemporal porque estamos grabando. Y bueno, Sí, él también hace entrenamiento físico holístico. Así que bueno, es como que estoy en el tema ahora. Me ahí parece va. súper interesante porque me da mucha curiosidad. O sea, cómo una persona que está entrenando a levantar pesas, a hacer abdominales, a correr, a tener un buen estado físico, empieza a darse cuenta de que somos un todo, que no somos solo cuerpo. Al igual que a veces pasa al revés, que hay gente que es muy mental, le cuesta muchísimo integrar el cuerpo, o gente que es muy sensitiva, muy energética, muy visionaria, y nunca ve su parte psicológica, o bueno, no se mueve, no circula su energía, pero en el nivel del movimiento. Como que este trabajo de, de volver a juntarnos, ¿no? De dejar de estar en especializaciones, que también ha pasado con la salud, que cada uno tenga una especialidad y después falta la conexión entre las áreas. Yo creo que se está dando en varios sentidos. Y bueno, la parte deportiva o atlética o del ejercicio, nunca había escuchado. O sea, son dos personas que invité porque justamente me parecía muy interesante y en qué lugar le daban ese espacio dentro de lo que es un entrenamiento. Te estoy tirando así medio la pelota para que me cuentes un poco de, por ejemplo, de tus talleres, porque yo creo que a veces hace falta como un espacio de mayor capacidad de conectar de otra forma, ¿no? Vos como profe o como facilitador, ¿cómo es las instancias que vos estás haciendo en la naturaleza, todo eso que es tan lindo? Sí, obviamente que el contexto ayuda un montón, pero dejando de lado un poquito el contexto, lo que trato es de que la persona habite su cuerpo físico como territorio. Entonces, desde ahí, desde esa conexión, que la persona pueda aprender a sentir su propio cuerpo, no a tener solo una idea de que tengo que levantar cierta cantidad o tengo que hacer determinado ejercicio para tal cosa, sino también cómo siento mi cuerpo al hacer ese tipo de movimiento o cómo está mi cuerpo disponible para hacer determinado movimiento. Entonces, lo que hago es como compartir la visión de que puedan conectar con su cuerpo, desarrollar esa conexión porque no es de un momento a otro y que desde esa conexión con su propio cuerpo puedan desde ahí saber, sentir qué es lo que necesita su cuerpo. A mí me gusta como introducir muchos estímulos, por ejemplo, en una semana de entrenamiento con la gente que trabajo en uno de los clubes, lo que hago es mechar distintos estímulos. De repente un día trabajamos un poco más lo que es la resistencia, otro día trabajamos un poco más la fuerza, otro día trabajamos más lo que es la coordinación. Y bueno, también en base a eso, la persona cómo se siente en cuanto a sus capacidades y de acuerdo a cómo llega al espacio, ya sea por la cantidad de horas que estuvo trabajando o alguna situación particular que tiene en su hogar o con la familia, lo que sea, que la persona sienta cómo está su cuerpo en ese momento para la actividad que tiene que hacer. En cuanto a los espacios grupales, por ejemplo, este fin de semana pasado tuvimos la experiencia viva,
que es uno de los formatos que vengo compartiendo hace 3 años. El espacio de taller es una instancia que me gusta muchísimo y vengo hace 7 años compartiendo talleres y les voy como empaquetando, digamos, y voy poniéndole nombres y determinadas cosas que suceden como intención dentro de esos espacios. Por ejemplo, este espacio del sábado pasado es Experiencia Viva, Renacer en Movimiento, se llama. Y es buscar eso, a través del movimiento, no solamente el movimiento físico, sino también buscando un movimiento interior, que la persona pueda desarrollar la autoobservación y que pueda tener una visión, yo le llamo como un dron, como si fuera un dron, ¿no? En términos de aprendizaje, en términos educativos, se llama metacognición. Pero en este caso, si vamos a ponerlo como una analogía, me gusta verlo como un dron, en donde el dron observa a la persona, cómo se mueve, cómo se vincula, no solamente cómo se vincula con otras personas, otros seres, sino cómo se vincula, por ejemplo, con la actividad física, cómo se vincula con la alimentación, el vínculo. Entonces, que pueda desarrollar esa capacidad de observación de sí mismo y de sí mismo con el entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, este taller del fin de semana, Experiencia Viva, Renacer, lo que hacemos son una secuencia de distintas dinámicas, actividades que pueden ser después adoptadas como herramientas. La persona vive una experiencia de 4 horas en donde hay distintas dinámicas que representan una etapa de nuestra vida. Por ejemplo, iniciamos con el arte mandala, para representar lo que es la concepción. Al pintar el mandala, más allá de que hay todo un sustento, por ejemplo, en cuanto a la psicología, Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, que utilizaba los mandalas para saber sobre el inconsciente o tener determinadas pistas sobre el inconsciente de la persona, utilizando los colores, las formas, si pinta de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Bueno, tomar esa parte de expresión, que en este caso es el arte, como un inicio. Entonces la persona carga de intención ese mandala en donde simboliza a qué le quiere dar vida ahora en su vida. Luego pasamos a un ejercicio de respiración que va a representar lo que es el nacimiento. Hacemos un ejercicio intenso de respiración y visualización de ser paridos nuevamente, no necesariamente desde la madre. Hay gente que ha expresado que siente que nació desde el espacio, ¿no? También como una cualidad que logra incorporar a partir de lo que intencionó con el mandala. Luego jugamos representando nuestra niñez, luego nos movemos para representar lo que es la adolescencia, la juventud, interactuamos uno a uno en esto de la alteridad y poder reconocernos también con otra persona como espejo, y luego hacemos una dinámica de círculo, que el círculo es también una cosa que me tiene loco porque lo vengo estudiando muchísimo y lo veo mucho en el deporte, naturalmente cómo los equipos se juntan en círculo, escuchan la palabra, las indicaciones, juntan las manos, se abrazan, que primitivamente era el círculo alrededor del fuego. Entonces traigo como esa dinámica de círculo, poemas, tambor, música, hay veces que han sido guitarras también, música electrónica. Y bueno, entonces la persona en esas 4 horas atraviesa una experiencia en donde tiene la posibilidad de resignificar momentos o etapas de su vida, o también tomarlo como un punto de inicio para gestar algo nuevo. Justamente por eso lo de la semilla, el inicio con el arte, y que después todo se vaya desenvolviendo, las distintas emocionalidades que vamos pasando durante el taller. Eso es uno de los formatos, pero tengo otros que son para docentes, otros que es todo en la naturaleza, y bueno, nada, también diseñando programas de intervención para clubes que van
más o menos como por esa línea, ¿no? En esto, cuando estuve estudiando en Barcelona, tuve la posibilidad de como rescatar de lo que es esa gran ciudad, la gran diversidad de experiencias. O sea, había muchos eventos de todo tipo. Y un día di con la idea de los eventos como plataforma de transformación social. Entonces, hoy en día, si intervengo en una institución, en un club, me gusta como diseñar una experiencia pensando en las personas que van a atravesar esa experiencia. Y desde ahí, como jugando, ver qué dinámicas, qué herramientas, qué actividades pueden hacer esas personas para que cumpla el objetivo, la experiencia o la actividad que me han invitado en algún caso a diseñar. Entonces hago eso, esto tiene un poco de sentido con lo que decía al inicio de facilitador de cultura regenerativa y bienestar integral. Es eso, facilito espacios para regenerar desde lo esencial, tanto a nivel individual como colectivo. Claudio, y me interesa un montón saber cómo sos visto por tus colegas, el entorno de donde vos siempre te manejabas cuando empezabas a proponer cosas más integrales, más holísticas, o todo lo que nos acabas de dar como un ejemplo de lo que es tus talleres, sobre todo porque no trabajás vos alquilando un salón y convocando gente, sino que, por lo que estás contando, trabajás mucho a nivel institucional, clubes y eso, que hay como otra cabeza a veces un poco, digo yo por un prejuicio, ¿no? Pero por ahí a veces un poco más estereotipada de lo que tiene que hacer un licenciado de educación física con una actividad, ¿no? ¿Cómo fue o cómo es, ¿no? Ese proceso? O ya tenés terreno ganado, me imagino, pero contanos cómo fue al principio, cómo te sentías vos. Y ha sido interesante, Flor, porque la resistencia también que al principio, vamos a decir que se proyectaba afuera, de alguna manera la descubrí adentro, pero el contexto devolvió situaciones que fueron difíciles de transitar. Y bueno, por eso, por ejemplo, yo trabajaba a nivel universitario como docente de institución de educación física. Y bueno, al proponer muchas veces mis visiones en esto de un abordaje holístico, sin desproveer lo emocional, lo mental, lo espiritual, fue como que, y sí, era visto como un loco, obviamente, o como que mis ideas o mis fundamentos no tenían hoy en día como lugar, y que el campo de la educación física, por ejemplo, era solamente la educación física y que no somos psicólogos o no somos sociólogos y demás. Pero bueno, el tiempo va a ir marcando ahí, así como decías vos hace un rato bueno, que todo está como yendo a la interconexión, ¿no? Ya no es algo solamente que sea educación física, por ejemplo, ¿no? Sino buscar también las relaciones que puede tener este campo o el campo de la educación física como conocimiento, y también el cuerpo físico, ¿no? La experiencia misma, no solamente la teoría, sino qué me pasa a mí cuando hago un movimiento, ¿no? Y bueno, eso, Flor, fue como al principio difícil, y mismo también para llegar a la gente con la que compartía las propuestas, pues empecé con el 2019, y al principio era, ¿y qué es eso que haces? ¿Qué pasa ahí? Y hay gente como que todavía tiene miedo, incluso hasta, te podría decir, hasta familiares, como que me doy cuenta de que inconscientemente suceden cosas que no pueden estar presentes en las experiencias porque hay preconceptos, ¿no? Y ideas previas que de alguna manera como que tienen miedo,
a que algo pueda suceder, pero bueno, también soy consciente de que de alguna manera, y acá hago como una autocrítica, que como lo que sucede en los espacios es tan potente y tan nuevo para mí, a mí también me sorprende lo que sucede ahí y muchas veces no sé cómo contarlo. Yo te puedo decir que hay determinadas actividades, pero hay algo ahí que sucede que puede ser, en términos técnicos, podemos llamarle inconsciente colectivo, campo mórfico, que adquiere una potencia o una fuerza o una energía, que suceden cosas, mueve cosas dentro de cada persona que participa y que después es difícil de describir, poner en palabras. Y más si alguien que va a los talleres no ha hecho alguna, vamos a decir, terapia alternativa, alguna actividad en donde mire un poco hacia adentro. Entonces van ahí y claro, o sea, son atravesados por determinadas dinámicas que mueven y que muchas veces no saben, o sea, están descubriendo algo nuevo que nunca habían vivenciado. Entonces, eso es muy difícil como hasta de comunicar. Creo que en pocos años, en poco tiempo, esto va a ser como algo más fácil porque, no sé, supongo que coincidirás por lo que compartimos entre los dos, pero como que hoy en día la energía o la gente está más disponible a este tipo de espacios, este, y a este tipo de experiencias, también teniendo en cuenta el contexto global de la problemática de salud mental. Hace poco escuchaba, por ejemplo, a una referente en la psicología, Pilar Sordo, la chilena, hablando bueno, con la pregunta, ¿qué nos está pasando? Y ella haciendo alusión de que la espiritualidad como que se está abriendo ahora en el ser humano, como un campo que al a explorarlo nos podría ayudar a trascender todo lo que hoy en día está como problemática desde la salud mental y otras más, ¿no? Pero volviendo al tema de los espacios y demás y cómo he compartido esto, ha sido interesante, porque, bueno, eso, como te decía, al no muchas veces poder poner en palabras lo que sucede en los espacios, me ha llevado a mí también a reformularme qué es lo que hago y cómo esa también como frustración de alguna manera a mí me lleva a ver mis propias frustraciones, ¿no? Y en la medida que voy como revelando, develando aspectos personales que tienen que ver, por ejemplo, con la frustración, también en el afuera se proyecta como, bueno, una capa más que se cae y de repente alguien más conecta, de repente en esa vez que comunico un mensaje, ¿no? O hago una invitación. Hoy en día, por ejemplo, Flor, y esto es hermoso lo que está sucediendo, que vos me invitaras a, a tener este espacio, hace rato vengo teniendo como la inquietud y como también el desafío de comunicar, animarme a pararme frente a la cámara, hacer algunos videos, contar mejor lo que hago, pero con mi presencia. A mí me gusta mucho escribir también, entonces, como me gusta también lo visual, últimamente la estrategia ha sido foto, imagen, testimonio de personas, algún texto lindo, mi mayor inspiración con palabras escritas, pero en realidad la gente quiere ver personas y me doy cuenta que cada vez que aparecía haciendo un mini video, invitando, tenía otra repercusión. Entonces, aparte, con lo que se viene ahora en términos astrológicos, Urano entrando a Géminis, la comunicación va a estar, supongo, más fluida y vamos a ir hacia esto, como una comunicación más desde la autenticidad, de la originalidad. Y bueno, entonces estoy como, en cierto sentido, me siento alineado a todo esto
Vos sos Y acuariano, ¿no? Acuario, todo aire. Acuario, ascendente Libra y Luna en Géminis. Todo Claro, aire. pero Acuario es el típico humano puente, como digo yo, porque yo tengo la luna en Acuario. Hay que tener como una visión de ser un poco el innovador y el vanguardista en algún punto, no por nada de superioridad ni nada, es una característica que es bastante a veces difícil de llevar, porque uno se siente muy solo y se siente que no está seguro hacia dónde avanza, pero algo adentro le dice que quiere avanzar hacia ahí inexplicablemente. Y bueno, y a veces los demás lleva un tiempo hasta que comprenden, como vos decís, el sentido de lo que uno invitaba o estaba convocando. Pero bueno, es bien acuariano lo que nos sucede en ese sentido y a veces, como vos decís, no tiene una fácil explicación porque en realidad es cuento, me involucro como testimonio, pero digo, es como, tengo ganas de hacer esto, no sé bien de dónde lo saco, seguramente son a veces como inspiraciones de diferentes áreas que vos decís, a nadie se le ocurrió mezclar el ejercicio físico con pintar mandalas, porque está buenísimo, y para vos es como que pega, y otras personas dicen, no, no pega para nada, ¿qué tiene que ver? Claro. Y eso es lo que digo acuariano, ¿no? Sí, total, total. Y Sí. vos sentís que, yo sé que la gente llega a uno por resonancia, seguramente la gente que llega a tus convocatorias tienen algo que les está pidiendo ver más allá. No debe ser el típico alumno de educación física que solo quiere bajar un par de kilos o estar ágil, sino que es la gente que ya está preparada para ir un poquito más allá. Por lo que vos contás y siendo acuariano también, me parece que es bastante solitario, como vos dijiste, autodidacta, en ese sentido de hacer la tuya, en ese sentido digo, ¿no? Hacer la tuya y que el que entiende, entiende, el que no, nos vemos más adelante. Y creo que sí, que como vos decís, también hay un proceso, o como los dos estamos diciendo, en donde ya está cada vez un poco más digerido este tema de que las cosas no son solo cuerpo o solo mente o solo espiritual o solo hay como mayor, también al nivel, ¿no? Más popular. Lo mismo que ahora estamos hablando de astrología, como si fuéramos astrólogos. En realidad, hoy en todos lados que uno va a una charla en un cumpleaños y todo el mundo empieza a hablar de su signo y de su ascendente y de dónde tiene Venus. Es como que eso hace 10 años creo que no era así. Y tiene que ver con estos también nuevos conocimientos más integradores y que no quede como sos un raro, un brujito porque estudiaste astrología, sino es conocimiento y sabiduría. Y Tal bueno, cual. Clau, contame un poquito más entonces, ¿cómo sentís vos que la gente que anda, por ejemplo, en el área de la educación física, a mí me gusta que estos episodios de Puente sean inspiradores para personas que están con esa semillita de ganas de hacer cosas nuevas y diferentes, pero se vean adelante como con un Everest para escalar o con mucho temor o como decir, no sé por dónde empezar. Entonces, ¿nos querés contar o un consejo, no sé si decís consejo, o ideas que a vos se te ocurriría o que vos transitaste en tu proceso de animarte a salir de la caja y hacer las cosas diferentes? Bien. Bueno, un poco con el contexto de lo que hoy en día se está hablando muchísimo y que es con la longevidad, bienestar. Parece que estamos tendiendo a ser cada vez más longevos al buscar tantas formas de mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar. El ser humano de alguna manera se las está arreglando para que seamos eh, más longevos, justamente. Y bueno, hay varios caminos, ¿no? Incluso hay algunos que todavía ni siquiera se han creado, pero ya hay pistas desde la química, de la biología. Y en este caso a mí lo que tengo como conocimiento es lo que tiene que ver con el movimiento. Y bueno, en cuanto a eso, podría como
compartir el movimiento que a mí me ha ayudado muchísimo es todo lo que tiene que ver con el movimiento con el propio peso del cuerpo, en la naturaleza, incluir lo que es la meditación, la respiración, no solamente como un ejercicio, vamos a sentarnos a hacer un ejercicio intenso de respiración, no, sino como tomar conciencia de cómo respiro, de mi respiro, en lo cotidiano, simplemente, y darnos cuenta de qué hay en ese movimiento de respiración. Por ejemplo, si nosotros hacemos una respiración diafragmática, el diafragma como un punto importante de lo que es todo lo que es la fascia. Se dice que la fascia es como, para el que no sabe o la que no sabe, es como la pielcita de la naranja que recubre toda la naranja debajo de la cáscara y la que cubre cada gajo. Entonces, eso es la fascia en nosotros. Es un tejido mayoritariamente formado por colágeno, en donde recubre todos los músculos, todos los órganos, todos los huesos, y está debajo de la piel. Y pareciera, según las investigaciones, que esa fascia guarda información emocional. Es como un banco de datos de nuestras emociones. Y es plástico. Entonces, por lo cual, si yo fuera una persona muy introvertida, que de hecho me ha llevado a mí en esa exploración a darme cuenta cómo estaba muy metido para adentro. Una persona que es extrovertida está más abierta, ¿no? Expone su pecho, su corazón, simbólicamente, lo tiene abierto. Pero cuando una persona es introvertida, va adquiriendo de repente una posición X, ¿no? Por ejemplo, las cargas emocionales que uno trae, las carga en la espalda también, y eso puede ser que nos genere contracturas o que adquiramos determinada postura. Entonces, en la respiración, si uno toma conciencia del diafragma, de su movimiento, puede ayudar muchísimo a reestructurar desde el diafragma y con la respiración todo mi cuerpo. Pero eso no es solamente un día que me doy cuenta y voy a respirar bien, no, es como una práctica que tengo que tener en lo cotidiano a partir de justamente tomar conciencia. Eso en cuanto a la respiración. Después, el arte, la inclusión del arte. Bueno, brevemente voy a hacer alusión a un docente, un profesor que tuve en educación física en Maldonado. Él solamente estaba en Maldonado y era también un docente visto como loco, en donde un día nos mostró su propia metodología y desde ahí como que yo la tomé y también como que la fui adaptando con el tiempo, ¿no? Pero la inclusión del arte, la importancia del arte. Y aparte, en esto de, ya que estamos hablando de astrología y demás, como comentaristas, no como personas que yo no soy astrólogo, pero sí me gusta saber a nivel simbólico tanto lo que pasa en mi vida en el presente como lo que sucede a nivel macro para ir teniendo pistas. Entonces, a nivel astrológico, lo que vengo escuchando es que se está gestando o que se viene, y lo vengo confirmando más acá en Uruguay, con distintas actividades y espacios que se abren, en la explosión del arte. El arte va a venir a ser como una, no sé si como una moneda, sino como una forma de intercambio o que va a generar valor. No solamente que yo venda mi arte, valor como venderte a vos, por ejemplo, un cuadro o un mandala, sino por lo que ese arte puede generar en determinados contextos. Entonces, el arte también, bueno, va a nutrir de alguna manera o va a ser lo que va a dar estructura a lo que es algo que está creciendo también muchísimo, que es la economía creativa, que es todo a partir de lo que genere valor desde lo creativo, y el arte va a ser una de las formas de expresar ese valor.
Entonces, mezclar eso, lo que decía hoy de el arte con el movimiento, ya que es una expresión, el arte es una expresión, el movimiento también es una expresión, el movimiento físico. Pero de repente el arte, por también lo que vengo observando, es como una expresión interior, ¿no? El movimiento físico como una expresión del cuerpo y lo que hay dentro, y el arte también como una expresión o una canalización, vamos a decir, de lo que hay dentro de mí que me lleva a pintar de determinada forma, a utilizar determinada técnica, ¿no? Y algo que representa simbólicamente o lo que simplemente es en ese momento que me surgió hacer como forma de expresión artística. Entonces, eso, creo que hoy la educación física o también en el deporte, vamos a ir en esto de lo que es lo que mencionaba hoy de la espiritualidad. De hecho, ya de paso te cuento y cuento a tu público, eh, llevo 3 meses escribiendo una guía. Empecé con la intención de un libro, pero terminó siendo una guía y que la voy a utilizar para los distintos talleres que voy a hacer en clubes. Una guía en donde hice, bueno, empecé con la idea de llevar la parte espiritual al deporte. Entonces le puse juego sagrado, la dimensión espiritual del fútbol. Y ahí empecé a interactuar con la inteligencia artificial. A partir de mis conocimientos, le fui haciendo preguntas y desde ahí fui tejiendo todo una metodología que ya venía como experimentando en estos espacios de talleres y demás. Entonces generé un contexto para que la persona, tanto el deportista, el entrenador, un dirigente, lea esa guía, puede tener una idea de dónde y cómo se expresa la dimensión espiritual en el deporte. Entonces de ahí diseñé distintos pasos con distintas herramientas para que, si bien, por ejemplo, vemos cualquier jugador, cualquier deportista que entra a la cancha mirando el cielo con los brazos levantados o cuando se abrazan o hacen un círculo, todo eso es una forma espiritual de relacionarse dentro del campo deportivo. Entonces, si uno lo intenciona y tiene idea de lo poderoso que eso es, puede tener mucho más impacto y valor. Es como cuando yo me hago consciente de una habilidad que tengo, si la hago por hacer, por ejemplo, si soy buen artista o buen pintor, vamos a decir, si soy buen pintor, me sale natural, pero me doy cuenta de que soy muy bueno y que tengo determinadas herramientas naturales, más se potencia eso, cuando me hago consciente de mis capacidades. Entonces, esto es lo mismo. Si ya hacemos algo natural, que es conversar, por ejemplo, en círculo, ¿qué podemos hacer en círculo de manera consciente ahora para que potencie la conexión entre nosotros? Por ejemplo, si hacemos un círculo en un equipo, la ronda de la palabra, poner en palabras cómo nos sentimos post un partido, cómo nos sentimos post un entrenamiento, cómo me sentí a determinado ejercicio que no me salió, cómo manejé la frustración. Aprender a expresarnos y aprender a escuchar también. Entonces, todo eso lo he empaquetado en una guía y bueno, desde ahí también compartiendo toda esta dimensión espiritual y un poco con las herramientas que mencionaba anteriormente, que, o sea, para nada lejos estamos viendo entrenadores deportivos de Europa o de grandes ligas que luego de un partido los hacen caminar descalzos en las canchas a los jugadores al sol. O sea, recibiendo que antes, o sea, eso no era algo que se intencionara. Era muy raro que un entrenador haga caminar a todos descalzos para regenerar su organismo, hacer un intercambio de electrones, recibir la energía del sol pura, ¿no? En lugar de, no sé, tomarse una pastilla o tomar determinados suplementos para que me potencien el rendimiento, sino yendo a algo natural. Y bueno,
creo que por ahí, Flor, es eso lo que puedo compartir, lo que tengo visión, lo natural, lo que ya se hacía antes, porque, por ejemplo, ejercicios como la respiración y la meditación son milenarios. Entonces, estaban más que nada, habían sido como descubiertos o practicados más en Oriente, pero ahora en Occidente, de alguna manera, eso también se está poniendo como a rodar, vamos a decir, o, o a compartir esas prácticas que la verdad que van a llevar el deporte y al ser humano a otro lugar. Lo estoy viendo y estoy seguro de que va a ser así. Vamos a descubrir como otras dimensiones de nosotros que ni nos, otras capacidades, no solamente, por ejemplo, percibir la realidad con los cinco sentidos, sino como ir a otras cosas, como hoy en día se habla de la telequinesis, de la telepatía, de la clariaudiencia, la clarividencia, como algo más desde lo energético, ¿no? Sentir a la otra persona, sentir a mis compañeros, sentir a mi familia, sentir al colectivo que formo parte, de una manera distinta a lo que veníamos haciendo ahora. Si yo me relacionaba con un equipo, tenía la idea de quién era fulanito o lo que era fulanito, pero a partir de mi mirada limitada o sesgada o condicionada culturalmente. Hoy en día lo que veo que está surgiendo es como algo mucho más puro, desde la esencia, desde un sentir distinto y profundo, en donde la persona se siente conectada de algo o algo superior, llámese Dios, inteligencia superior, inteligencia suprema, lo que sea, pero hay algo como que nos sostiene, nos mantiene unidos como colectivo, como humanidad, y creo que al tomar más conciencia de eso, como decía recién, al tomar más conciencia de eso, más se va a expresar. Entonces, nada, veo como una oportunidad hermosa hoy en día de poder compartir, seguir compartiendo estos espacios y talleres donde nada, se comparten herramientas que van a ser parte de nuestro futuro también. Sí, yo siempre le digo también a la gente que a veces piensa que no se le ocurren ideas. A mí me ha pasado en otros ámbitos porque yo me he dedicado al arte toda la vida. ¿Y cómo se te ocurrió hacer una danza conectada con otras cosas que nada que ver? Y, y bueno, hay gente como lo que hablábamos, que por ahí a veces no se anima a combinar ideas o mundos. Y bueno, mi humilde consejo siempre es, está buenísimo armar equipos, juntarte con alguien en donde vos sabés sobre el movimiento del cuerpo y el otro sabe sobre música, o vos sabés sobre colores y estética y diseño y el otro sabe sobre espiritualidad y tambores y chamanismo. Y también lo que se viene, hablando de astrología, es eso, ¿no? Es la red, es lo comunitario, porque Acuario también es eso. Y creo que no siempre uno puede tener esos conocimientos o esa experiencia de distintas áreas como para hacer algo nuevo, creativo e integrativo, pero sí puede, vamos a decir, asociarse o juntarse con 2 o 3 personas o una, pero que se complementen y que puedan sumar estas áreas y estos conocimientos. Que, bueno, son distintas incentivos para que se animen. Mi idea atrás de todo esto es inspirarlos y animar a que las cosas puedan ser de una forma, como vos decís, ¿no? Más sagrada, más creativa, más disfrutable, más relajada y más acorde a estos tiempos en donde ya hay muchas cosas que quedaron caducas en todas las áreas. Así que bueno, te voy a hacer la pregunta que hago a todos para terminar, que tiene que ver con el nombre del programa, y es, si tu labor fuera un puente hacia el futuro, ¿qué estaría ayudando a cruzar? Bien, siento que es el bienestar, eh, que la persona, o sea, que transite ese puente más allá de dónde llegue, porque cada uno en esta diversidad de lo que cada uno es, lo haga
o lo pueda hacer desde un bienestar, como que mi servicio es ese, acompañar personas hacia el bienestar y que puedan lograr su mayor expresión, incluso la mayor expresión de que de alguna manera desborde lo que esa persona haya creído que podía expresar. Siento que va por ahí. Bueno, hermoso, hermoso. Yo después voy a compartir en la descripción tus datos de contacto, pero si querés contar cuáles son tus redes o dónde te pueden contactar para más información sobre tus actividades. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Claudio Ceja 7. También es otro espacio que hoy justo me estuve reformulando eh, eso, cómo me gustaría este tiempo que se viene, como al inicio que vos me preguntabas cómo me gustaría que me presentara y nada, estoy en esa reformulación. Pero Claudio Ceja 7 por ahora es el lugar ahí en Instagram donde comparto las distintas actividades y bueno, hay un poco en las publicaciones que hay acerca de mis visiones y también en qué me baso para generar los espacios o también como una forma de cosmovisión, como contexto desde donde hago lo que hago. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido tantas cosas tan profundas y tan hermosas. La verdad que estuvo súper interesante, así que bueno, muchas gracias, Claudio. Siempre que te he invitado has respondido así muy entusiasta para charlar, así que estoy agradecida por tu presencia. Y no sé si querés decir alguna despedida. Yo le digo a la gente que esto es Puentes y que si se quieren suscribir vamos a seguir conversando con personas que están haciendo las cosas desde un lugar diferente, con mayor conciencia, para crear este futuro que todos deseamos de un nuevo mundo, ¿no? Así que, Clau, te dejo la palabra y ya cerramos. Bueno, primero agradecerte nuevamente por el espacio, la verdad que sí que fue muy lindo este compartir. Muchas gracias por tus preguntas, que también de alguna manera guiaron a que me expresara de esta manera. Y bueno, volviendo a lo de Puente, como un estímulo, digamos, a esto que quería compartir, siento que si bien estamos en un tiempo bastante convulso y revuelto y caótico, también siento y visiono y quiero creer y tengo fe, todos juntos, de que vamos hacia algo mejor y, y bueno, que nada, mantengamos la fe o tengamos la certeza de que algo mejor está en algún lugar de nosotros a nivel individual y también como colectivo, como humanidad. Lo único creo que hay que hacer es justamente tender un puente entre lo que hemos sido hasta ahora, buscar alternativas, explorar, investigar, ser críticos, críticos en el sentido de la reflexión, de cuestionar y desde ahí buscar trascender lo que hemos sido hasta ahora, integrando todos los aprendizajes y nada, siento que eso, que la humanidad va hacia algo mucho mejor y que ni nos imaginamos la belleza de lo que puede venir. Eso es bien de acuariano, pero bueno, me cuelgo mucho en eso y eso es lo que en realidad me enciende para seguir adelante aún en los momentos más difíciles o cuando he creído en donde mi palabra o mi presencia o mis dones no tienen sentido. Eso es lo que me ha mantenido eh, nada, firme en mis convicciones y en ese sentir visionario, vamos a decir, que nada, me llevan a seguir
mucha intención y ganas de compartir, de seguir compartiendo. Gracias, Flor. Bueno, un beso. Gracias por todo. Vos, Gracias a todos los que estuvieron escuchando, los que van a escuchar. Gracias. gracias.